Bueno, ahora voy a conversarles sobre Entity Framework. Entity Framework nos ayuda a poder crear modelos en el código a raíz de la base de datos, a raíz de las tablas creadas y las relaciones. Todo eso lo vamos a traer hasta nuestro código sin tener que pasar a escribirlo todo porque nos puede llevar mucho rato, puede llevar a equivocaciones y puede ser bastante cansado y repetitivo estar creando todo eso. También Entity Framework nos ayuda para poder realizar migraciones a la base de datos a raíz de modelos ya creados en el código, pero no nos vamos a basar en eso, solamente nos vamos a basar en la creación de los modelos. También hay que aclarar que, digamos, estamos usando Entity Framework Core. Este es distinto al Entity Framework normal. Entonces, hay herramientas como diseño para poder visualizar todo el diagrama que si trae el Entity Framework, que no trae el core. El por qué tomamos la decisión de utilizar el core es porque el core es multiplataforma. Entonces no nos quedamos obligados a utilizarlo en computadoras de Windows, sino que lo podemos utilizar en cualquier otra computadora de Mac, de Linux y así. Eh, Esto más que todo por los servidores, por donde vamos a hostear y donde vamos a colocar nuestro programa, ya que los servidores de Windows comparados con los de Linux y así son muy caros, hay mucha diferencia. Entonces lo ideal y hacia donde apunta el futuro es utilizar los que son multiplataforma. Entonces vamos a ver, estos modelos que aparecen acá en nota y usuarios, estos ya son creados dentro de las pruebas que estábamos realizando con Entity Framework. Cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que realizar una conexión con una base de datos. Nosotros elegimos SQL Server. Esta base de datos la tenemos guardada dentro de Azure. Creamos la base de datos en Azure para poder montar el proyecto en la nube y que no esté relacionado con una base de datos local a la cual no va a poder acceder. Entonces, si nos logueamos, esperamos unos segundos, entramos a base de datos. Esto es solamente una herramienta para poder visualizarlo. Esto también se puede realizar desde la nube en Azure, pero por cuestiones de tener varios proyectos así que ya tengo instalada la aplicación, se me hace mucho más sencillo. Y como es SQL Server, también se lo recomiendo. Entonces, como podemos ver, acá tenemos estas dos tablas creadas, la de nota y la de usuarios. En nota podemos ver las columnas que tenemos. Son pocas, un ID, el texto que vamos a guardar. Tenemos un foreign key, que es la relación que tenemos con la tabla de usuarios. Y luego en la tabla de usuarios tenemos acá el ID, el username, la contraseña, el nombre. Y si vamos por acá en las llaves, también tenemos las llaves creadas, el primary key, el foreign key. Y aquí solamente el primary key. Para cuestiones de la demo voy a crear una tabla para poder cargarla dentro del... Voy a crear una tabla para poder cargarla dentro del proyecto para que vean cómo es que funciona el Entity Framework. Va a ser una tabla realmente sencilla. Nada más aquí ponemos test 1, puedo hacer un bachar. Y test 2, hay que hacer otro bachar. Y listo. Y esto lo podemos colocar como un primary key. Y especificar que empieza a contar desde 1 y que se vaya sumando por sí solo. Se lo guardamos y lo guardamos como ejemplo. Algo que es muy importante es que tenemos que tener almacenado el nombre de la base de datos. En este caso sería hasta acá. Lo podríamos recuperar desde... Lo podemos recuperar desde... A la hora de hacer la conexión acá, el nombre del servidor. Este es muy importante para poder realizar la conexión con el código. Esta conexión con el código se realiza desde acá, desde los settings de la aplicación. Y tenemos que cargar todo este código largo. Eso lo podemos encontrar en Google, nada más googleando cuál es el connection string para poder conectar con una base de datos en la web. Dependiendo si la base de datos es web o si es local, este connection string puede cambiar, pero en la descripción se lo vamos a colocar para los que se quieren conectar desde una base de datos que está en la nube como Azure. Ya teniendo este connection string, hay que guardarlo bien.
porque hay que utilizarlo varias veces. Vamos al proyecto normal. Ok, yo aquí tengo almacenado otro dato importante, que es este de acá. Uy, perdón, un segundo, que es este de aquí. Todo esto es lo que vamos a utilizar para poder correr nuestro Entity Framework. Algo importante que destacar y que se me olvidó mencionar es que para poder utilizar Entity Framework hay que instalarlo dentro del proyecto. Para poder instalarlo dentro del proyecto tenemos que ir acá a la parte de herramientas. Vamos aquí a administrador de paquetes y le damos acá en administrador de paquetes para la solución. Nos presenta esta pantalla y básicamente tendríamos que instalar tres esenciales. Escribimos Entity, buscamos y sería este, el core, el SQL Server. En caso de no estar utilizando SQL Server, y si buscamos podemos encontrar, examinar. Si buscamos podemos encontrar que tenemos otro como Postgres, por ejemplo acá. Por aquí debería aparecer uno también como de MySQL, que es este de acá. Pero en nuestro proyecto decidimos utilizar, bueno, el core, que es obligatorio, el SQL Server y también este que es obligatorio, el de Tools. Ya teniendo todo eso instalado, entonces lo único que debemos realizar es tener almacenado esta línea, que también se la vamos a colocar en la descripción. Esta línea se puede, googleando, se encuentra, buscando en Google de cómo realizar el Entity Framework Core con una base de datos que está dando. Entonces, para poder ejecutar esto, lo que hacemos es ir a herramientas, abrimos la consola y nada más copiamos esto de acá, lo copiamos, lo pegamos. Aquí es donde nosotros colocamos, en esta sección de acá, nosotros colocamos nuestro connection string. Y nada más acá también habría que cambiarle este nombre de la clase para crear yo le quise poner así, user db context. Entonces si ejecutamos esto, ok, entonces en este punto lo único que necesitamos hacer es agarrar todo este código que tenemos acá y copiarlo en la consola de Nugget. Entonces vamos a herramientas, administrador de paquetes y en la consola. Entonces nada más copiamos acá, lo pegamos. Recuerden verificar, digamos, esta parte del connection string, que sea el que tenemos en los settings de la aplicación. Recordar también modificar el contexto. Este puede ser el nombre que uno quiera. Y le damos enter. Empieza a iniciar, empieza a construir, termina de construir y ya luego nos va a mostrar todos los cambios realizados. En este caso, bueno, agrego ejemplo. Y también, si lo vemos acá, el ejemplo fue creado dentro del modelo. Algo que sí cabe recalcar es el hecho de que esto solamente sirve para crear modelos desde la base de datos, pero no para eliminarlos. Entonces, si en la base de datos eliminamos una tabla, esto no se va a ver reflejado inmediatamente. Bueno, no, simplemente no se va a ver reflejado en el modelo de datos. Hay que ir manualmente a eliminarlos. Entonces, eso sí sería un contra de, pero contra todos los beneficios que nos da el hecho de cargarlo así. Entonces ahora lo que les voy a mostrar es un poco de cómo fue que creamos el API para poder conversar con la base de datos. Es realmente sencillo. Utilizamos dos controladores, uno para usuarios, otro para notas. Entonces vamos a ver el de usuarios. Como digo, es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí este user context es, no sé si recuerdan, es el contexto que le pusimos a la base de datos cuando hicimos el Entity Framework. Entonces, haciendo esta línea nos podemos conectar a él. Si nosotros ponemos, por ejemplo, db punto, nos aparecen los objetos que están creados con él. Entre ese debería estar users, también debería estar node. No aparece ejemplo porque ya lo eliminé. no era necesario para el ejemplo, entonces está bien. Luego
Bueno, ok, realizando como estos ejemplos de database, si ponemos users, por ejemplo, entonces vemos todas las funciones que podemos realizar con los usuarios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir y traer cuál es el primer, la primera vez que me encuentre alguien que se llame Gerald, por ejemplo, está aquí first o first or default. Podemos poner first y haríamos algo como esto. Cuando X es como un objeto o una línea de la tabla de usuarios, y aquí vemos como los parámetros de las columnas. Tenemos el ID, el nombre, notas, la contraseña. Entonces, por ejemplo, si yo pusiese algo como esto lo que haría sería buscar dentro de toda la tabla de usuarios, que me traiga el primero que tenga esta coincidencia, que el nombre, que la columna nombre sea igual a Jerry, por ejemplo. Entonces esto es algo que realizamos con usuarios. Este es en un get. No hace falta agregar la ruta porque es la ruta principal. Se puede realizar. La ruta que toma esto es el inicio del controlador. Entonces en este caso sería user exclusivamente. Y para esta función en específico, si hacemos eh, si hacemos el dominio slash user, nos va a traer todos los usuarios. Esto no es estrictamente necesario, pero para fines de pruebas y estar chequeando rápidamente, entonces lo hicimos así. Luego podemos traer un solo usuario a través del ID. Esto podría venirse recortado acá. Podría ser solamente así. Entonces sería como user slash ID. Pero para fines de que se pueda ver más claro a la hora de estar realizando los endpoints y los llamados y no estarnos perdiendo dentro del postman, entonces mucho más sencillo realizarlo así. Entonces básicamente aquí lo que hacemos es pasarle un ID y se realizaría la pantomima de lo que vimos anteriormente, de que cargamos el ID, tenemos la conexión con la base de datos, creamos un usuario temporal para poder cargarlo y lo que hacemos es buscar la primera vez que se encuentre con un dato que coincida con el ID que le estamos ingresando. Y en caso de que el temporal sea nulo, o sea, de que no haya encontrado ningún dato que coincida en la base de datos, realizaría una excepción y listo. Y así por cada uno de estos. Este es uno que nos trae el usuario a través del username para no traerlo solamente el ID, porque no siempre vamos a tener el ID a mano. Un post para poder guardar dentro de la base de datos un usuario. En estas líneas lo que hacemos es encriptar la contraseña para que en caso de que haya una filtración de datos nadie pueda acceder a las contraseñas de los usuarios. Ya casi les muestro cómo es que aparecen. Eh, si quiere traer las notas que ha creado un usuario por el ID, entonces con este endpoint lo podemos realizar. Como ven, es bastante sencillo. Lo que hacemos es mandarle un ID, en este caso será el ID del usuario, y buscar una coincidencia en las notas que tengan el mismo valor en el foreign key de él. Y lo devolvemos como una lista. Ok. Luego un put para poder actualizar un usuario en caso de que quiera cambiar de nombre o que quiera cambiar de username. Y una sección para login, para la hora de realizar un login, que nos devuelva true o false en caso de que se encuentren coincidencias. Esto como podemos ver es bastante sencillo, no es gran maravilla, es bastante intuitivo y ya habiendo realizado un controlador como es este user, casi que sería un copiar y pegar para los demás controladores, por lo menos para las funciones que son del CRUD más básicas, no tanto como para unas más específicas como esta que es de login, como para esta que es de traer notas, estas ya son más específicas de este propio. Entonces no funcionaría, pero los demás del CRUD sí son replicables. Ahora, para probar si esto realmente funciona, bueno, ahorita primero lo va a probar local. Voy a realizar un cambio local, correrlo local, perdón.
Ok, entonces como podemos ver, si utilizamos getNotes y el 2 y le damos send, entonces lo que nos va a traer va a ser, bueno, todas las notas que el usuario ha creado. En este caso son tres notas, las tres muy similares porque eran notas de prueba. Entonces ya lanzada la aplicación, ya en el ambiente de desarrollo, si escribimos acá getNotes, que antes nos lanzaba error 404 porque no existía, eh, y lo enviamos, nos va a traer nada más el primer récord de lo que buscamos, de la nota que haya creado su usuario. Entonces así logramos ver que sí, que eh, con solamente hacer un push dentro de GitHub para el branch que nosotros seleccionamos, se actualiza automáticamente en la nube y lo podemos llegar a utilizar al cabo de un par de minutos, 2, 3 minutos. Bueno, como se mencionó anteriormente, este proyecto está en la nube y está con integración continua y despliegue continuo. El proyecto está separado en API y parte de frontend que consume el mismo API. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo se hace el despliegue continuo con esta aplicación. Entonces, bueno, para empezar, lo que voy a hacer es voy a crear un endpoint que no esté creado. Vamos a colocar getNotas2. El método anterior lo que hacía era traernos una lista de un usuario, cuáles eran todas las notas que ese usuario había creado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nada más retornar una nota, la primera que se encuentre. Podemos colocarlo así directamente. Ahora le cambiamos a refresh, le ponemos first or default y le borramos to list y listo. Ya creamos nuestro nuevo endpoint. Entonces ahora lo que hacemos es lo que hacemos ahora es ir al proyecto. Bueno, en Azure, perdón. Como podemos ver, digamos, si nos metemos, lo va a hacer de nuevo. Esta es la pantalla principal. Aquí podemos ver nuestra instancia donde tenemos eh, hosteado el API. Si vamos bueno, aquí nos presenta el URL por donde podemos acceder, lo copiamos y lo podemos pegar aquí en el Postman. Lo pegamos y pues apretamos user. Por ejemplo, es un get de user, nos va a traer todos los usuarios creados, que era el endpoint que estaba anteriormente, pero estoy ya haciendo desde la nube. Entonces, si hacemos un get node y un 2, nos va a traer todas las notas que el usuario haya creado. No era get node, un segundo. Get nodes, es get nodes, perdón. Entonces acá están todas las notas que el usuario ha creado 3 notas. Entonces, ok. Ahora sí, lo que hacemos es intentar probar el nuevo input que creamos. Nos va a fallar. Nos va a tirar error 404 como fue el error anterior. 404 no he encontrado. Entonces, para poder hacer el despliegue continuo, lo que hacemos es venir acá a los cambios. Con eso, create new endpoint. Y lo que hacemos, bueno, ok, yo tengo esa instancia que esté observando este branch, el branch de test 1. Entonces cada vez que yo realizo un commit y un push sobre este branch, automáticamente Azure se va a dar cuenta de ello y va a volver a compilar el proyecto y va a ponerlo, va a actualizarlo, va a estar actualizado conforme está actualizado el GitHub. Entonces si hago el commit y hago el push, si vamos acá, vamos acá al centro de implementación y vamos a registros. En registros podemos ver
Como fue mencionado antes, podemos ver cada vez que se ha estado haciendo un push sobre la aplicación. Entonces, en este caso, yo acabo de realizar uno que se llama crear un nuevo endpoint y se está corriendo. Entonces hay que darle unos segundos para que termine de actualizarse y que esté como correcto o activo. En caso de que algo esté mal, que presente que ha fallado. Entonces nada más hay que darle un par de segundos. Uy, muestra un error. Vamos a ver por qué muestra un error. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es esperar que se corra eh, el despliegue de la aplicación dentro de la instancia. Nada más tenemos que esperar un par de minutos. No toma más de un minuto o 2 minutos, ya con eso debería estar listo. La aplicación tampoco es muy grande, entonces se realiza rápido y como podemos ver ya se realizó el cambio y el estado es correcto y es el que está activo. Entonces, si recordamos, bueno, esto nos tira error 404, que no se había encontrado nada, que este endpoint no existía. Entonces, nada más le enviamos y ahorita nos debería traer la primera nota que se encuentra ese usuario en específico. Y como podemos ver, bueno, aquí está la primera nota del usuario. Está en fase de pruebas. Ahora, bueno, perfecto por este lado. Y ahora por último lo que voy a hacer es mostrarles una pequeña aplicación que desarrollamos para poder ver en uso todos estos endpoints, como fueron consumidos. Entonces, bueno, si vamos a pantalla principal de Azure, nuestro proyecto de API está almacenado en esta instancia. Nuestro proyecto, el del frontend, está almacenado en este otro. Entonces nada más tenemos que ir acá, ir al URL. Y bueno, bienvenidos al sistema de notas. Vamos a crear una cuenta. Se llama cuenta, cuenta, cuenta prueba con un usuario que se llama prueba, video test. Y la contraseña va a ser una contraseña muy complicada. Lo registramos y listo. Entonces ahora para realizar el login, ok, con esta contraseña complicada. Bueno, en caso de que nos equivoquemos, simplemente no ingresa, no, sencillo. Nos logueamos y ok, ya estamos con videotest y como podemos ver no carga notas porque no tiene ninguna nota cargada. Entonces nos aparece esta opción de crear notas y una opción de user para volver a esta pantalla. Entonces digamos que queremos crear una nota que va a ser como esto, es un título, creamos, volvemos a la pantalla de user y como podemos ver tenemos la opción de ver nuestra nota o eliminar la nota. En caso de que queramos ver nuestra nota, le damos un clic, parece que este es un título bien grande y listo. Vamos que volvamos a crear otra nota. Vamos a ver, esta es una nota con un texto más largo. Lo creamos, igual aparece nota 8, 9, la 9. Esta es una nota con texto más largo. La apariencia un asterisco lo que hace es inclinarlo un poco. Vamos a ver si logro hacer en negrito. Un texto en negrito. Y aquí aparece. Logro hacer un texto en negrita. Y básicamente sería como una pequeña guía de, bueno, esta aplicación en la que utilizamos APIs, lo subimos en instancias en la nube de Azure, utilizamos .NET Core, Entity Framework Core, eh, integración continua y despliegue continuo y bueno, un último vistazo
dentro del código de cómo fue que colocamos, por ejemplo, aquí están los controladores para la parte de frontend, controlador de home, algo sencillo, la acción de login se conecta con este API controller, y aquí lo que hacemos simplemente es estar consumiendo el API que tenemos en la nube. Como pueden ver, aquí dice proyecto notas de desarrollo, que es el que coincide, y todas las consultas que podemos realizar. Consumimos el API, lo metemos en variables, en temporales. Esto es para mantener iniciada la sesión dentro del código, para estarnos moviendo en pestañas y no tener que estar arrastrando el ID y el username eh, de manera amarrada, sino para poderlo estarlo viendo desde cualquier parte del código en el que estemos. Y eso sería todo. Muchas gracias.